Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a la continuación de la clase del curso de biología del día 26 y 27 de junio del colegio de la institución educativa privada Cristo Sembrador. El tema que quedó pendiente de revisar era la fotosíntesis. Mira, recuerda el nombre, fotosíntesis. ¿Qué era la fotosíntesis? Era un proceso anabólico donde se buscaba obtener, ¿te acuerdas? Claro que sí, glucosa. Ya habíamos evaluado también la fórmula química que presentaba dicha fotosíntesis en la planta. Recuerda bien que intervenían el CO2, o también llamado dióxido de carbono, más la presencia del agua, más la presencia de la luz, porque recuerda que sin luz no puede haber un proceso fotosintético. Recuerda que en la noche tampoco de forma natural podría haber fotosíntesis, ya que no hay luz. Y bien, luego de tener la presencia del dióxido de carbono, más agua, más luz, obteníamos como resultado la presencia de la glucosa, ¿cierto? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y adicional a esto, oxígeno. Muy bien, recuerda que esta ecuación también tenía que ser balanceada y aplicando estos valores podemos balancear nuestra ecuación. Acuérdate de esto que podría ser muy interesante. De acá, ¿qué es lo que más te podría importar para tu posible pregunta, no solo en el colegio, sino también en un examen de admisión en alguna universidad? Es ¿qué producto se obtiene en el proceso fotosintético? La respuesta es glucosa. Glucosa. Profesor, pero el oxígeno sí, también es un producto, pero recuerda que la finalidad de la fotosíntesis es producir glucosa. El oxígeno en este proceso para la planta es solo un desecho, porque el oxígeno no lo necesita la planta. Lo que sí necesitará del agua, por ejemplo, es el hidrógeno, más no el oxígeno. Por lo tanto, para ella es un simple desecho. Balanceamos también nuestra glucosa, recuerda, 6 carbonos, 12 hidrógenos por 6 oxígenos. Muy bien, ahora que hemos recordado esto, vamos a hablar lo que quedó pendiente con respecto a nuestra gráfica de qué es el cloroplasto. Mira, y qué es lo que va a ocurrir en este lugar, porque esta es la parte principal del tema con respecto a la fotosíntesis. Tenemos acá una pequeña rosa, vamos a extraer una de sus células. Ahí está la célula vegetal, mira, tiene 6 bordes, acá se encuentra su núcleo, y dentro de ella tenemos varias de estas pequeñas organelas. Ampliándola con un respectivo zoom, vamos a notar que esta organela presenta esta forma redondeada, cuyo nombre es cloroplasto. Y mira lo interesante que es este cloroplasto. Justo en este cloroplasto, a este nivel, se van a dar las dos etapas que vamos a revisar el día de hoy, que son la fase luminosa y la fase oscura, o también llamada ciclo de Kelvin. Antes de entrar a fondo con este tema, vamos a ver un poquito el cloroplasto. Recuerda y anota, alumno, porque también podría ser parte de tus preguntas de tu examen bimestral, lo siguiente. El cloroplasto es una organela semiautónoma. Vuelvo a repetir, el cloroplasto es una organela semiautónoma. Profesor, ¿qué significa semiautónoma en una célula? Pues a nivel interno de una célula es que puede sintetizar sus propias proteínas, o algunas de sus proteínas, no todas, pero sí algunas. Eso quiere decir que si la célula se encontrara enferma o estuviese a punto de morir, este cloroplasto puede sobrevivir por su propia cuenta durante un tiempo determinado, porque puede formar sus propias proteínas. Ahora, observa bien este cloroplasto. Mira lo que presenta dentro, una estructura de ADN y también la presencia del ribosoma. Estructura de ADN y ribosoma. ¿A qué te hace recordar esta estructura? Exacto, a una célula procariota. ¿Y sabes qué pasa? ¿Por qué presenta estas dos estructuras que tiene también una célula procariota? Porque antes el cloroplasto fue una célula procariota, pero células más grandes que ella lo empezaban a digerir
y ella pasó a ser, con el pasar de los miles de años, una parte de esa célula, a las cuales llamamos organelas. Así como en tu cuerpo, tus partes, tus órganos serían los órganos. Entonces, este cloroplasto pasó a ser una organela en la célula. Ahora, vamos a evaluar. Estos dos puntos son interesantes, pero ahora vamos a recalcar lo que es importante en este proceso. Mira estas estructuras, estos discos. Mira estos discos de acá, uno encima de otro. Cada uno de esos discos, cada uno de estos discos pequeños que tú ves acá, tienen un nombre. A ellos los llamamos tilacoides. Tilacoide. Un tilacoide encima de otro. Son como discos esponjosos, uno encima de otro. Mira. Ahora, profesor, ¿y si están uno encima de otro, eso tendrá un nombre? Claro que sí, alumno. Y eso ha sido pregunta en algunas universidades, en sus modalidades de admisión. Todo este conjunto, chicos, todo este conjunto recibe el nombre de grano o granum. Ahí está. Grano o granum. Profesor, y veo así como él que hay 2, 3 y pueden haber más alumnos. Este es solo un ejemplo pequeño. Como ves, la imagen no es muy amplia. Solo he colocado 3. Y profesor, ¿al conjunto de varios de estos grano o granum también tiene un nombre? Pues sí, alumno. El nombre que reciben el conjunto de grano o granum se le llama, vamos a ponerlo con letra mayúscula, se le llama grana. Ahí está. Se le llama grana. Conjunto de grano o granum, grana. Conjunto de tilacoides, grano o granum. Posible pregunta para tu examen de mes. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, profesor, recuerda que el cloroplasto también presenta una membrana que tiene 2 capas, es bimembranosa. A esta capa más interna, a la parte de su plasma, la vamos a llamar membrana interna, y a la que se encuentra más afuera o más externa, membrana externa. Repito, chicos, anotamos: la parte interna, membrana interna, y la parte externa, membrana externa. Ahora, para continuar, te voy a seguir contando que dentro de este cloroplasto, así como la célula presenta un plasma, el cloroplasto también presenta un plasma, una especie de citoplasma, mira, dentro de él. Pero este plasma va a recibir un nombre en particular, chicos. El nombre de este plasma es el llamado estroma. Vamos a colocar acá como profesor, así mira, es estroma. O también lo puedes llamar matriz. Estroma o matriz. Profesor, ¿y qué es lo más importante acá que me estabas diciendo en el proceso fotosintético de todos los organismos fotosintéticos? Lo siguiente: estos llamados tilacoides es donde va a ocurrir la llamada fase luminosa, mientras que en el plasma o matriz, o llamado estroma, para ser precisos en el cloroplasto, va a ocurrir la fase oscura, o también llamada ciclo de Calvin. Entonces, en tu examen, posible pregunta bimestral: fase luminosa, esa tilacoides, como fase oscura, esa estroma. Muy bien. Ahora que ya te expliqué esto, vamos a ampliar a uno de estos tilacoides, porque te había comentado que ahí ocurre la fase luminosa, y justamente eso es lo que queremos ver: cómo es que al final se obtiene de la glucosa. Mira, vamos a agarrar una estructura de grano, granum, y lo vamos a ampliar aquí, mira, con un zoom. Ahora sí, nos venimos a esta imagen de acá, donde empezamos con la fase luminosa, primera etapa en la fotosíntesis, chicos. Vamos a ver entonces a continuación los procesos de dicha fase luminosa. Mira lo que está pasando acá. Lo primero que se puede observar es que la luz, una vez que impacte en la hoja, va a llegar hasta el tilacoides, hasta los tilacoides. ¿Y cómo es que da inicio esto, profesor? Fácil. Cuando la luz incide
penetra en estos tilacoides y activa todas las enzimas que se necesitan para que se pueda dar esta fotosíntesis, es que recién damos origen a la primera etapa de la fase luminosa, llamada fotoexcitación. Fotoexcitación. Profesor, ¿qué es lo que pasa en la fotoexcitación? Pues vamos a poner acá que se oxida la clorofila. Se oxida la clorofila. Se activan las enzimas y el primer proceso es la fotoexcitación con la activación de la clorofila. Luego de que la clorofila se ha oxidado, es momento de que el agua intervenga. Y de esa manera, el agua ingresa al tilacoide y va a perder sus hidrógenos. Va a perder los hidrógenos y luego esta molécula de agua solo va a liberarse en forma de oxígeno, que es justamente lo que este proceso fotosintético no necesita, mas para nosotros es fundamental para poder sobrevivir. Entonces, ingresan las moléculas de agua y se liberan oxígeno, ya que en este proceso, como repito, solo necesitan del hidrógeno. A este siguiente proceso le llamamos fotólisis. A este siguiente proceso lo llamamos fotólisis. Profesor, ¿por qué fotólisis? Mira el primer término, foto, referencia a luz, y lisis a ruptura. ¿Quién se va a romper en este caso? El agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a quedar con los hidrogeniones y van a desechar el oxígeno. Entonces, en la fotólisis vamos a colocar oxidación del agua. Se da la oxidación del agua. Oxidación del H2O. Nombre científico del agua, chicos, lúzcanse, protóxido de hidrógeno. ¡Yes! Muy bien, continuamos. Una vez que se han aceptado estos hidrógenos en el tilacoide, viene la etapa número 3, que es donde van a participar, o va a participar más bien, una coenzima llamada ADP. ADP. Adenosín difosfato. ¿Qué va a pasar con esta coenzima ADP? Una vez que haya ingresado estos hidrógenos, esta coenzima va a ingresar, va a acercarse hacia el tilacoide y va a salir en forma de ATP. Se va a obtener el adenosín trifosfato, de coenzima ADP a ATP, de adenosín difosfato a adenosín trifosfato. Muy bien, eso quiere decir entonces que tendremos un tercer proceso denominado fotofosforilación. Vamos a ponerlo así: fotofosforilación. Fotofosforilación. Profesor, ¿qué va a pasar en la fotofosforilación? Mira, si de ADP se ha formado ATP, eso quiere decir síntesis de ATP. Muy bien, formación del adenosín trifosfato en esta tercera etapa de la fase luminosa. Luego de esto tú te preguntarás, profesor, ¿y el hidrógeno dónde quedó? Yo pensé que lo íbamos a usar acá. Pues justamente de eso vamos a hablar. También vamos a encontrar a esta segunda coenzima de la que te hablaba, llamada NADP. Esta coenzima impacta con el tilacoide y recoge estos hidrógenos que tenía almacenado previamente a la oxidación del hidrógeno del agua, y los va a aceptar reduciéndose, mira, de NADP a NADPH2, dos hidrogeniones.
de NADP a NADPH. Se ha reducido, ya que ha ganado estos hidrógenos. Y ese es el cuarto proceso de nuestra fase luminosa, denominado fotorreducción. ¿Cómo se llama? Vamos a poner acá fotorreducción. Profesor, ¿y en la fotorreducción qué se va a dar? Pues la síntesis o formación de NADPH. Bien, bien. Vamos a colocar aquí síntesis o formación, síntesis de NADPH. Muy bien, síntesis de NADPH. Luego de esto, chicos, damos inicio a la fase oscura o también llamada ciclo de Calvin. Ahora, recuerda que si no hay luz, no puede haber fotosíntesis. Eso quiere decir que en la noche, de forma natural, como te comentaba ya en la clase, no puede haber fotosíntesis de noche. Para que haya fase oscura, es necesario que haya fase luminosa. Sin fase luminosa no puede haber una fase oscura. Y recuerda además que la fase luminosa es una fase fotodependiente de la luz. Y la fase oscura es una fase fotoindependiente de la luz. Profesor, ¿qué significa esto? Que ella tiene contacto directo con la luz. Pero este de acá, no, señor. Ahora, recuerda, fase luminosa ocurre en los tilacoides y la fase oscura, o llamado ciclo de Kelvin, ocurre en el estroma, o también llamado matriz. Muy bien, empezamos entonces con la fase oscura o ciclo de Kelvin. ¿Qué es lo que se necesita, profesor, en esta fase oscura o ciclo de Kelvin? Pues para empezar necesitamos la presencia del dióxido de carbono, o como tú lo conoces, CO2. O como te lo ha enseñado tu profesor en química, anhidrido carbónico, o como lo conoces en el curso de biología, gas del efecto invernadero. Muy bien, alumno. Ahora que ya te lo hiciste con esos sinónimos, vamos a continuar confirmándote que el dióxido de carbono es indispensable en este proceso. Recuerda que se quiere obtener glucosa, y la glucosa está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Dónde está el hidrógeno, profe? Ahora vamos a comentarlo. Mira. Una vez que ingresa el dióxido de carbono, el ATP ingresa también dentro de este ciclo y es reducido a ADP. Mira, pierde un fósforo de adenosin trifosfato pasa a adenosin difosfato. Ha perdido, ¿ok? Entonces ha pasado de ATP a ADP. Otra cosa que vamos a ver en este ciclo de Kelvin es que justamente te comentaba que acá se necesita obtener glucosa. Es carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces falta el hidrógeno. Justamente ese hidrógeno, una vez que es liberado del tilacoide en forma de NADPH2, cuando ingresa al ciclo de Kelvin, va a dejar sus hidrógenos oxidándose de esa manera y volviendo a su estado NADP, y así repitiendo este ciclo con las distintas coenzimas que vayan a llegar a la fase luminosa como a la fase oscura. Entonces el hidrógeno es obtenido a partir de la coenzima NADPH, que se había reducido en este proceso, pero al entrar a la fase oscura va a ser oxidada. Muy bien, profesor. Entonces, de esa manera se obtiene la glucosa. Ahora, esta fase luminosa, chicos, es un poco más extensa. Incluso tiene dos procesos internos, que es cíclico y acíclico. Así como en la fase oscura también es un poco más extensa. Así que solo te voy a dar lo más importante en cuanto a este punto de acá. En la fase oscura, chicos, se obtiene por cada glucosa, por una glucosa se obtienen 12 NADP. Se obtienen 12 NADPH.
y también se obtienen 18 moléculas de ATP. Muy bien, 12 NADPH y 18 ATPs. Muy bien. Vamos a hablarte también un poquito de quién es la enzima que interviene en esta etapa de la fase oscura, ya que ha sido pregunta constantemente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como la Federico Villarreal. Bien, para que se pueda producir la glucosa es necesaria la presencia de un azúcar, porque recuerda que la glucosa es azúcar. Esta azúcar primaria, antes de obtener glucosa, recibe el nombre de ribulosa bifosfato. Ahora, esta ribulosa bifosfato, o también conocida con las iniciales de RUB, también conocida con las iniciales de RVP, para que pueda obtener glucosa es necesario que se fije justo en el compuesto del que estábamos hablando, el dióxido de carbono. Es necesario que este dióxido de carbono pueda fijarse a esta ribulosa bifosfato. O sea, el dióxido que se encuentra afuera tiene que conectarse justamente con ella para que se pueda obtener glucosa. ¿Qué enzima es la que participa aquí para que se pueda dar esa conexión? La respuesta, chicos, es la enzima llamada rubisco. Y de esta manera, esta enzima permite que este azúcar que el dióxido de carbono se pueda fijar a este azúcar formando la glucosa. Y eso sería todo, chicos, con respecto a la primera parte del tema, que es fotosíntesis. Gracias.